de inmediato, nos quedamos aquí. Vámonos inmediatamente con José La Luz. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio. Saludos a todos los oyentes locales e internacionales de nuestro programa. Hoy es viernes, feliz fin de semana para todos. Yo quiero empezar el comentario en este viernes invitando a la audiencia del programa a ver el documental que ganó el Oscar al mejor documental de este año del Oscar, Mi Maestro el Pulpo. Yo realmente tengo mucho tiempo, como todos nosotros, viendo contenidos documentales. Me encanta el género documentales, pero yo no había visto en mucho tiempo un documental tan interesante como este de Mi Maestro el Pulpo. O sea, parecería por el título como se traduce al español como un documental para niños, Mi Maestro el Pulpo. Qué sé yo, una cosa como Buscando a Nemo o Floppy, qué sé yo. No, esto no, esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Y yo incluso viendo el documental tuve mis dudas de si esto realmente se pudo haber filmado, así como lo muestra el protagonista, que es un Greg Foster, un sudamericano, camarógrafo profesional, de ambientalista. ¿Cómo este tipo pudo lograr esto? 10 años de trabajo. Y casi toda la vida del pulpo, él dice que fue un 80% filmándolo, porque los pulpos, sobre todo este, que es un pulpo común, es un pulpo Octopus vulgari, es un pulpo común que dura menos de 2 años de vida. Menos de 2 años de vida, una criatura tan inteligente. Menos de 2 años de vida, y él lo filmó quizás en un 80% de su vida, cuando descubrió su refugio, un refugio construido por el pulpo en el mar para protegerse de los depredadores. Y ese tiempo que él estuvo filmando el pulpo, estableció una relación con el pulpo, pero una relación impresionante, que yo les invito a todos ustedes a ver por muchas cosas. Porque Foster lo que quería en principio, cuando decidió hacer de estas filmaciones una película, un documental, era introducir a su hijo en el interés por el medio ambiente, porque su hijo tiene una propensión al videojuego, a estar concentrado solamente en el celular jugando. El tema de la pantalla. Y él quería sacarlo de ese ambiente, como pasa ahora con todos los niños, con la generación pantalla. Y él y su esposa, que también es periodista, medioambientalista, entonces decidieron meterse en este proyecto. La esposa juega un rol fundamental en la producción de la película. Y él cogió todo este material de una zona de Sudáfrica impresionante que se llama el mar de algas kelp. Esa zona en Sudáfrica es una de las de mayor oleaje en el mundo, oleajes fuertes. Entonces, ese mar de algas kelp sirve como rompeola. Y ahí se produce un ecosistema donde los animales marinos pueden vivir tranquilos. Entonces, tiene 2 etapas, 2 profundidades. Tiene una más a superficie, donde los pulpos suben a comer en las noches porque están a salvo de los depredadores. Y tiene una abajo, donde los pulpos viven para defenderse de los depredadores de arriba, de los seres humanos.
Entonces están abajo, pero abajo tienen que estar protegidos bajo la roca. Pero este pulpo, Octopus vulgari, construyó un refugio hecho con residuos de conchas marinas. Una cosa impresionante. Y ahí es que él lo descubre al pulpo, porque él no sabía qué era esa casita de conchas marinas. Y ahí adentro estaba el pulpo, defendiéndose ¿de qué? De los tiburones pijamas rayados en Sudáfrica. Y él empieza a observar este pulpo y a generar confianza hasta que en un momento dado el pulpo saca uno de sus tentáculos y empieza a explorarlo a él. Y se da cuenta de que no representa una amenaza. Entonces, él lo que hace es que deja la cámara para que siga observando el pulpo, porque él Foster es un buceador de superficie, pero con snorkel. No usa tanque de oxígeno para observar el pulpo. Que esa fue una de las cosas que a mí realmente me puso a dudar, porque a mí me gusta mucho el tema del snorkel. Y yo veo cómo este tipo hace esto. Y bueno, el tipo sube, deja la cámara y el pulpo tumba la cámara, porque la ve como un objeto extraño. Entonces él se queda observando el pulpo, hasta que empiezan a generar el nivel de confianza. Y uno de los momentos más dramáticos de la película es cuando el pulpo es atacado, porque el pulpo es atacado 2 veces por tiburones en la película. Y la primera vez, Foster cree que es por culpa de él que el pulpo recibe un ataque, cuando el tiburón le arranca un tentáculo. Porque él entiende que el pulpo salía de su refugio por él, para interactuar con él, porque de día el pulpo no sale, porque sabe que los tiburones lo comen. Y era de día y salió y un tiburón le arranca un tentáculo. Y ahí empieza algo que yo no se lo voy a contar, que yo quiero que ustedes vean el documental, porque cuando ustedes vean el documental le va a pasar probablemente lo que me pasó a mí. No con este documental, porque yo no lo había visto. Este documental es nuevo, estaba en Netflix, pero yo no lo había visto. Hace varios años, yo me puse a estudiar generalmente por encima el tema de los pulpos después de ver un documental de otro género que incluía muchos moluscos, y ahí estaba el pulpo que es una especie de caracol. Y después que yo vi la inteligencia del pulpo, que hacen cálculos geométricos, estratégicos, que apenas viven 1 año y pico las especies promedio, que no tienen cerebro, que tienen un sistema nervioso central, pero el cerebro no llega a desarrollarse. ¿Y sabe qué hace? Distribuyen toda la información en el cuerpo entero, en todos sus tentáculos y todas sus ventosas. Es como si ellos tuvieran más de 200 manos. Y cada mano de esa genera información, guarda información, procesa información y lo ayuda en la toma de decisiones. Es como si él tuviera el cerebro distribuido en todo su cuerpo. Y como viven tan poco, aprenden muy rápido. Pero ¿de qué forma? ¿De qué forma estos animales aprenden? ¿Cómo es posible que estos animales invertebrados puedan llegar a sacar conclusiones, a discriminar, a preferir? ¿Cómo es posible? Que yo no les quiero contar a ustedes el documental, pero ustedes verán en la segunda batalla del pulpo con el tiburón, ¿qué hace este animal para defender su vida? O por ejemplo, cuando le arrancan el primer tentáculo, cómo él vuelve y produce el tentáculo. Es como que usted le arranque un brazo y usted vuelve y echa el brazo. ¿Cómo funcionan esas células madre en el pulpo para realizar ese proceso en menos de 1 año? Porque el pulpo se tiene que morir. ¿Y cuándo el pulpo muere? Y ahí está la cosa más maravillosa de este animal. El pulpo muere cuando tiene que hacer el sacrificio de la maternidad, porque este pulpo era hembra. Entonces, cuando los pulpos vulgaris se reproducen, gastan toda la energía en su huevo, fecundando su huevo, y gastan toda la energía y se quedan en el proceso. Y hacen un cálculo en una relación entre el consumo de energía que les queda y la protección y fecundación de los huevos y cuidado de los huevos y el tiempo en que van a nacer las crías.
y terminan y se mueren. Y por eso yo, después de ver esto, hace un tiempo ya, yo dije, no, yo no vuelvo a comer pulpo. ¿Por qué? Porque hay algo interesantísimo en el documental que ustedes van a notar. En un momento dado, los pulpos están interactuando con un cardumen de peces. Y Foster se pregunta, ¿pero qué le está haciendo? Esta estrategia tan torpe de cazar. Y después Foster se da cuenta de que no está cazando, está jugando con los peces. Está jugando con los peces, como jugaba con Foster, que trataba de abrazarlo con los tentáculos, para demostrarle afecto a Foster. Entonces, ¿qué pasa con el pulpo y esa interacción con cardumen? Y lo que yo digo de que hace como 3 o 4, creo que 4 años, dejé de comer pulpo. Dejé de comerlo. Y ustedes saben por qué dejé de comerlo cuando comencé a conocerlos. A través de la lectura y de los documentales, porque yo nunca he tocado un pulpo vivo en mi vida, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Y lo que le llamó la atención a Foster, el productor del documental, que el pulpo no mata por placer. Por eso él estaba jugando con los peces, porque él no los necesitaba para alimentarse, porque ya había comido. Y nosotros, los seres humanos, nos comemos los pulpos por placer, porque no los necesitamos para sobrevivir, porque estamos rodeados de otros alimentos. Y nos comemos estos animalitos que apenas duran menos de 2 años, 1 año y pico. Y en vez de dejarlos que disfruten la vida que nosotros vamos a vivir por 60, por 70, por 80, por 100 años, coño, nos lo comemos. Y eso es una expresión de salvajismo, de analfabetismo, de violencia con el entorno, con este entorno maravilloso que nos tocó vivir. Y yo espero que después que ustedes vean la película, el documental ganador del Oscar, ustedes dejen de comer pulpo, como hice yo hace, qué sé yo, 3 o 4 años, que cuando llegaba a un restaurante de su chatarra, lo primero que pedía era, dame un pulpo a la brasa. Mierda, qué asqueroso esa vaina, no joda. Qué mal me siento yo, viéndolo en retrospectiva, comiéndome un animalito sin necesidad, porque yo me podía comer cualquier otra vaina de las que producen en granja, y no estos animalitos que apenas duran 1 año y pico entre nosotros. Y esa es la maravillosa lección medioambiental, de desarrollo humano, de la elevación de la conciencia, que nos deja esta gran obra de arte. Y si la premiaron, es porque el jurado del Oscar, desde el punto de vista técnico, entendió que ahí no hay fake, porque a mí me resulta difícil entender cómo este tipo pudo hacer estas grabaciones, cómo las pudo hacer, porque realmente son impresionantes. Y por eso quería hacerle este homenaje a lo que yo llamo realmente arte. Eso es arte. Eso para mí merece mi atención, porque mi atención es escasa y yo se la doy a lo que yo considero que vale la pena. Por eso ustedes ven que trato muchos temas aquí, pero hay otros que nunca los menciono, porque no van a concentrar ni a llamar mi atención, porque yo sé que mi atención es escasa y es finita. El tiempo que voy a estar aquí, tengo que saber en qué invierto mi atención. Y ahí está ese homenaje a mi maestro, el pulpo, que quería hacer para todos ustedes, nuestra querida audiencia del programa. Por otro lado, pasando a otro tema. Miren, hace mucho tiempo yo vengo diciendo aquí, ahora a propósito que se produjo la absolución de Lula por la Corte Suprema de Brasil, yo tengo una contradicción con mis compañeros de panel, sobre todo con Oli, con Eury y con Julio. Yo digo que Lula, que debió ser un líder latinoamericano de dimensiones históricas, ¿por qué? Porque Lula realmente, después de que Brasil experimentara ese
crecimiento económico extraordinario. ¿Producto de qué? Del consenso de Washington, de las reformas que se hicieron tras la caída del muro de Berlín. Lula llegó al poder 13 años después de esa reforma. Y Brasil tenía un poder económico. Esas reformas, José, esas reformas, para tu conocimiento, llevaron al poder a Collor de Mello. Lo llevaron al poder. No, y no lo me sacaron del poder. Claro que no, sí. no me ¿Qué planteaban esas reformas? La privatización de las empresas públicas, el debilitamiento del aparato estatal. Eso es lo que planteaban. Que tú estás hablando conmigo. No. Pero estoy hablando contigo. ¿Cuál era la propuesta? Yo tengo una investigación. No. Pero olvídate. Entonces, porque tú tienes una investigación, es esa. La última investigación que te lo no, es que tú no me puedes meter una vaina así en mi comentario, porque no tiene nada que ver. Pero es que tiene que ver. Oye, el consenso de Washington. Pues, Julio. Todo lo contrario. Lo que planteaban en la gestión. Oli, por favor, vamos a dejar que desarrolle su comentario. Adelante, José. No tiene sentido. Si tú me haces un aporte con sentido, yo lo incorporo. Pero es que un aporte. Pero no, perdón, no me digas a mí. Es que lo que le está diciendo. Perdón, Oli. Pero escucha, quizá lo hiciste sin advertirlo. No me digas a mí. No, yo lo advertí. Pero por Dios, no me digas que la reforma del consenso de Washington llevaron a Collor de Mello al poder. Cuando Collor de Mello al poder, ¿en qué año llega? Oye esto. Pero dime, ¿en qué año llega Collor de Mello? Las reformas estaban empezando. Pero estaban empezando y estaban comenzando a promoverse. Pero entonces no lo llevaron al poder, hermano. Porque no fue, oye, esas reformas no iniciaron con la caída del Pero por favor, vamos a dejar que José termine el comentario. Vamos a dejar que José termine el comentario. Adelante. 13 años después de la reforma. 13 años después de la reforma empezaron a verse los resultados en Brasil, como aquí en República Dominicana, después de la crisis del 90, de las elecciones de entre Bosch y Balaguer. Se vieron a ver los resultados y la República Dominicana nunca paró de crecer. Desde el 90 para acá, la reforma que impulsó aquí economía y desarrollo. Esas son las reformas del consenso de Washington. Antes la economía dominicana no paró de crecer, desde los 50. Solo en 3 años no creció. Nada más se paró de crecer con la crisis de Van Inter y con la crisis inmobiliaria del 2008. Nunca dejó de crecer. Y ahora vamos a dejar que José termine, por favor. Adelante. Y ahora por el choque externo del coronavirus. Ahora, Brasil debió utilizar ese liderazgo económico, demográfico, geográfico. ¿Para qué? Para reivindicar a América Latina. América Latina nunca ha podido unificarse en torno a un plan de desarrollo. Se atomiza. Era lo que yo decía a propósito del 56 aniversario de la invasión norteamericana del 65. Que América Latina tiene que repensar su estrategia de desarrollo, porque ninguno se ha desarrollado. Es un fracaso. De más de 500 años, ninguno se ha desarrollado. El más desarrollado de América Latina es Puerto Rico, según los indicadores de Naciones Unidas. Es Puerto Rico el más desarrollado, el único que no tiene soberanía. Hay que repensar la estrategia. Ahora, dentro de ese contexto latinoamericano, vino Lula aquí, el PRD y el PT tenían relaciones y Leonel empezó a reproducir el modelo de Lula, crecimiento y corrupción. Y Danilo el de Dilma, crecimiento y corrupción. Y eso es lo que diferencia a Estados Unidos de Brasil. Entonces Brasil empieza a quedarse con todos los grandes contratos de infraestructura, de exploración minera, como en Ecuador o como en Bolivia, con el petróleo y con el gas, a través de Petrobras. Inclusive se metieron en el tema de los aviones, con Embraer y los supertucanos. Y venían aquí a quedarse, y iban a América Latina entera. En Perú ponían el ministro de Obras, de tanta influencia que tenía. Ahora, ¿sobre qué base ellos estaban quitándole el terreno a Estados Unidos? Un terreno que Estados Unidos había preparado ya. Yo lo digo aquí. Todas las leyes que hay en República Dominicana, todas las leyes por la transparencia en República Dominicana, las ha impulsado Estados Unidos. Esa es una investigación que yo hice y que está aquí. La presenté al país en el 2014. Todas. Y cuando yo digo todas, y le menciono 5 o 6 para no tomarme mucho tiempo en esto.
La ley de acceso a la información pública, 200.04. La ley de registro y propiedad inmobiliaria, 200.00. La ley de presupuesto, 423. La ley de compra y contrataciones, 340. El Código Tributario, 1900. La ley de mercado de valores, 12601. La ley de contabilidad gubernamental, 18302, la ley monetaria y financiera, el Código Monetario y Financiero 17202, la ley de lavado de activos 479 y la que nosotros modificamos 2 veces en el Congreso, la ley sobre sociedades comerciales y la ley de fideicomiso 18911. Todas esas leyes son de la embajada gringa. Todas. No son producidas por el liderazgo político dominicano. Eso es mentira. ¿Por qué me di cuenta que es mentira? Porque no están en su programa de gobierno, porque lo busqué. Son leyes introducidas aquí e impuestas por Estados Unidos mediante los tratados de libre comercio y las cooperaciones. ¿Y para qué Estados Unidos hace eso? O para poder aprovechar económicamente el mercado. Eso es lógico. Estados Unidos hace un estudio aquí de la producción de vegetales, frutas y verduras. Y es para la salud nuestra. Bueno, sí, pero después, primero es para ellos, porque ellos saben que esa fruta, vegetal y verdura que se producen aquí, ellos son los principales consumidores allá. Ellos hacen un estudio aquí para medir la cantidad de abono, del tipo de abono y fertilizante, la calidad que se le echa. Entonces, Estados Unidos es verdad que influye mucho aquí, como esos acuerdos que Julio citaba esta mañana, pero también aporta esos 54 millones de dólares, si se utilizan bien, o si se han utilizado bien, deberían mostrar un resultado. Esos 6 millones de dólares de ahora pueden empezar a utilizarse para desarrollar la capa de gobierno electrónico de seguridad. Sin una capa de gobierno electrónico para la seguridad, ningún plan de seguridad sirve. Tienen que empezar por ahí. Un data center nacional de seguridad. Entonces, Estados Unidos es verdad que influye aquí y que interviene, pero aporta, nos manda 7.000 millones de remesas al año. La economía norteamericana son los mayores participantes en las inversiones de zona franca. Nos compran el 80% de todo lo que producimos. Aporta, además de las contribuciones directas, aportan, además de las contribuciones directas como esas que Julio citaba hoy. Ahora, ¿qué aportaba Brasil en materia de cooperación? ¿Saben lo que aportaba? Corrupción, soborno, debilitamiento de las instituciones. Aquí, no, en América Latina entera. Y esa es mi diferencia con Brasil, con el liderazgo de Lula, que yo digo que es un liderazgo tóxico y que pudo haber sido un gran ejemplo de liderazgo responsable. Pero en vez de ponerse, de dedicarse a construir una América Latina más fuerte institucionalmente, se dedicó a debilitarla para favorecer un grupo de amigos ricos de él. Coño, y por eso es que yo digo que Brasil, el prestigio de Brasil cayó tanto con Lula. Primero subió con la reforma del consenso de Washington, pero después cayó por el comportamiento de él. Y termino diciendo lo siguiente. No es República Dominicana ni ningún ministerio público de América Latina que destapa el escándalo de Odebrecht o de Embraer o de Petrobras. No. ¿Sabe quién lo destapa? Estados Unidos es que lo destapa. Estados Unidos es que destapa el problema. Es Estados Unidos que destapa el problema y es la presión de Estados Unidos que tiene todos los ministerios públicos de América Latina presionando, investigando, condenando, sancionando a los funcionarios chatarra por la corrupción brasileña. No es la fortaleza de la justicia nuestra. No, es Estados Unidos por un asunto de mercado y de economía y de transparencia y de institucionalidad después. Y esa es la diferencia. Estados Unidos interviene, como lo hizo en el 65 y en el 16. Pero hasta la presidencia de la República la copiamos de ellos, la figura. El Senado, el Congreso, las leyes, todo lo copiamos de ellos. Hasta la ropa, las universidades, todo lo copiamos de ellos. Entonces ellos influyen, intervienen, pero también aportan. Y por eso se puede establecer esta diferenciación entre los aportes de Estados Unidos
y el comportamiento de Brasil en nuestra sociedad. El sol de la mañana.